Buenas tardes, como siempre les agradezco por su interés y como varias personas me pidieron, hoy tendremos una segunda clase hablando de Egipto. Una cosa, los temas de los cuales hablaremos hoy se concentran un poquito menos sobre la política y las conquistas porque ya vimos que la historia de Egipto es bastante compleja, extremadamente larga y nos tomó casi la clase completa cuando la vimos, casi una hora y media. Hoy nos concentramos un poquito más sobre temas culturales o de sociedad. En particular, elegí unos temas que podrían darles curiosidad. El primer tema del cual vamos a hablar es la religión, de ahí pasaremos a la momificación, cómo hacer momias en el tiempo libre. Luego hablaremos de cómo se formaba la familia en Egipto, la medicina. De la medicina vamos a hablar de la comida, la dieta, y terminando hablaremos de sexo. Entonces, van a ser varios temas. Intenté dar un enfoque general a la sociedad de Egipto para ver cómo vivía la gente normal, no solo el faraón, ¿no? Como la clase anterior, también en esta clase les tengo una advertencia. Les pido, por favor, si tienen algún niño a su lado o algo así, en esta clase vamos a tener también algunos temas de sexo y de erotismo. Entonces, además de hablar de eso, tendremos algunas imágenes. Si tienen niños alrededor, les pido por favor que nos enseñe siempre la pantalla, si no yo de un momento a otro voy a cambiar de foto y van a quedarse traumados. Si en cambio ustedes son ya adultos y vacunados y todo, pues disfruten la clase, ¿no? Si quieren, pueden servirse una copita o algo así para que sea más llevadera, ¿no? Ok, entonces, empezamos con el tema que más me interesa porque mi maestría es sobre religiones. Hablaremos de la religión en Egipto. La religión de Egipto antiguo es muy compleja. Si uno piensa ver la lista de los dioses, se sorprende porque en realidad se habla de decenas de dioses. Normalmente uno se aprende unos 5 o 6 y si tiene mucho se acuerda de 10 dioses y ahí se queda. Cuando en cambio tenemos que pensar que son realmente decenas de dioses diferentes y solo los principales son los que se conocen bien. Los más famosos, ¿no? Anubis es el más famoso porque es el dios chacal. Tenemos Horus, tenemos Osiris, tenemos los que siempre se ven en las películas al final. Bueno, son muchos dioses simplemente porque la religión y el panteón de Egipto es fruto de la evolución en el tiempo y de las relaciones también políticas entre las ciudades. De hecho, cuando una ciudad tomaba importancia, ese dios claramente subía de nivel y se volvía el dios más importante de todo el país. Este concepto se llama de dioses políades. Políades significa simplemente dios de la ciudad. Es algo bastante frecuente. Normalmente una ciudad acepta a todos los dioses, pero tiene preferencias por algunos. Y en algunos casos, cada ciudad tiene su diosa y todos juntos crean una familia. Luego, claramente, la familia tiene sus relaciones dependiendo de la relación política entre las ciudades principales. Claramente, la capital tiene el dios más fuerte, ¿no? Y cuando cambia la capital, cambia el dios. Eh, lo que queda de este tipo de fenómeno en los días actuales es lo que se llama el santo patrono. O sea, cada ciudad acepta una religión y claramente respeta a todos estos santos, pero uno en especial es lo que prefiere, ¿no? Y cada ciudad tiene su santo y tiene su fiesta en el día del santo. Entonces, no es que cambiamos mucho desde esas épocas. Un ejemplo sobre todos, la ciudad de Hieracómpolis. Ya vimos en la clase de Egipto que la ciudad de Hieracómpolis fue el centro de la conquista del sur hacia el norte, porque Egipto se unificó 3 veces desde el sur hacia el norte, y el dios principal de Hieracómpolis era el dios Horus. Esta ciudad finalmente sí logra encontrarla. El nombre egipcio de Hieracómpolis era Nejen, pero Hieracómpolis es el nombre griego, como lo quieran llamar. El más famoso es Hieracómpolis. Y hay varias teorías del mundo. Claramente, cada ciudad tenía su teoría personal, ¿no? Y cada versión era la versión local. A veces no estaban muy de acuerdo, pero
Cuando la ciudad se volvía importante, imponía su versión de creación del mundo a las otras. Hoy vamos a hablar de una teoría, que es la teoría de la ciudad de Heliópolis. Heliópolis está cerca del delta, o sea, en el Bajo Egipto, y como podrán darse cuenta del nombre, Heliópolis, o sea, es la ciudad del sol. Es el nombre griego que los griegos dieron a esta ciudad porque claramente el dios principal es el sol, Helio para los griegos, ¿no? Solo que los egipcios lo llamaban Ra. Entonces, hablamos de esta teoría. Según los sacerdotes de Heliópolis, esta ciudad se llamaba Iuno en Egipto antiguo, antes de ser conquistado por los griegos. La ciudad de Iuno hablaba de un dios principal llamado Aton-Ra. Aton-Ra era el dios único cuando nació el universo y se encontraba completamente solo, ¿no? Y pues si tienes que crear algo y estás solo, no hay muchas maneras. Y usando un escupitajo y masturbándose, logró crear dos hijos. Entonces, no me acuerdo cuál es fruto de masturbación y cuál fue escupido, pero son dos hijos que se llaman Shu y Tefnut. Shu representa el aire seco, y es un hombre. En cambio, Tefnut representa la humedad y es una diosa. Shu y Tefnut lo pueden ver muy bien en esta imagen. Aquí está. Shu claramente es el hombre, ¿no? Y Tefnut es la mujer que tiene cara de felino, de félide, de tigresa. Estos Shu y Tefnut, siendo que eran la única pareja, pues no tuvieron nada más que hacer que reproducirse entre ellos, ¿no? Entonces dieron origen a dos hijos que se llaman Geb y Nut. ¿Ok? Geb y Nut son respectivamente la tierra y el cielo. Geb es la tierra, aquí se ve, es este hombre echado. Y Nut es esta enorme mujer que tocando con los pies y con las manos representa todo el cielo. De hecho, según los egipcios, Nut claramente tenía un cuerpo de color azul, porque cuando nosotros vemos el cielo en el día y en la noche siempre es de color azul. Por eso esta diosa es enorme y de color azul, es como una gigantesa. Vieron que entre Geb y Nut se puso en medio un güey, ¿no? Vieron que Geb y Nut no se pueden tocar porque hay un señor que está manteniendo alta a Nut. Este señor es su padre. O sea, el padre, Shu, no quería que Geb y Nut estuvieran en contacto, porque si la tierra y el cielo se tocan, esto crea el caos. Y regresamos al caos del origen, cuando solo había un dios y la nada alrededor. Entonces el padre, Shu, se pone en medio para evitar que se toquen. Nada más que parece que no hizo bien su trabajo porque Geb y Nut tuvieron 4 hijos. Los 4 hijos son Osiris, Isis, Set y Nefti. Osiris, Isis, Set y Nefti son entre los dioses más conocidos de todo el panteón egipcio porque son protagonistas de muchos mitos. Y se puede ver ya aquí que completan un grupo. De hecho, Aton-Ra crea la pareja de Tefnut y Shu, que crea la pareja de Nut y Geb, que crean los 4 hijos, Osiris, Isis, Set y Nefti. Total, son 9 dioses. Este grupo se llama Enéade. Es una palabra griega que significa literalmente 9 dioses. Entonces, en el panteón de Egipto, los 9 dioses principales eran esto. Y aquí pueden ver este pobrecito de tercero incómodo, se llama Horus. Horus es el hijo de Osiris e Isis, pero este tipo de familia se creó solo cuando quisieron unir Horus a la familia de Enéade. O sea, ¿se acuerdan que Horus era el dios principal de Hieracómpolis? Entonces, en origen, cuando empezó Egipto, Horus era el dios principal. Ahorita se volvió simplemente el hijo de Osiris e Isis. Esto porque cambiaron las relaciones políticas en el país. Y resultó que Horus tenían que ponerlo en algún lado, ¿no? Entonces eran 9 dioses principales más Horus.
Y pueden concentrarse también en la iconografía. Normalmente los dioses se reconocen muy bien por lo que tienen en la cabeza. Les encantan los sombreros. De hecho, cada vez que van un dios egipcio siempre tiene algo encima. Pueden ver Shu y Tefnut. Shu tiene ese tipo de pluma y Tefnut tiene el disco solar con la serpiente. Y aquí lo pueden ver otra vez. ¿Vieron que Shu tiene algo en la cabeza? Esto nos recuerda que sí es Shu. Ahorita cada vez que les enseño a algún dios intento enseñarle algo para reconocerlo, ¿de acuerdo? Bueno, este grupo principal era el que tenía centro en la ciudad de Heliópoli, en la ciudad del sol. Pero en Memphis, que fue capital en el antiguo reino, tenían otro tipo de teoría de origen del mundo. En esa ciudad el dios principal era Ptah, entonces era Ptah el que dio origen al mundo. Esto significa que cada ciudad tenía su versión, pero no entraban en conflicto. No había lucha para intentar convencer uno que tenía la razón. Simplemente la religión seguía la misma ola de la política. Si la política es ganadora en una ciudad, su versión de religión se vuelve ganadora en el país. ¿De acuerdo? Y hablando de esto, tenemos también una evolución de los dioses. Algunos dioses en origen son bien malvados, luego se vuelven buenos, o al contrario, dioses que son buenos se vuelven malvados. Entre estos dioses tenemos seguramente que hablar de Set. Set es un dios que toma la forma de un tapiro. Es un tipo de animal que ya casi está extinto. De hecho, está extinto en Egipto, ya no se encuentra, pero se encontraba. Tiene una cara bastante chistosa, era un mamífero bastante agresivo y por eso Set tiene esa cara. Otro animal que representa a Set es el jabalí. Luego vamos a hablar de eso. Set siempre hace la parte del dios malvado. Normalmente se ve como enemigo de Osiris y luego enemigo de su sobrino, que es Horus. Pero en otras leyendas, Set es el principal responsable de matar a Apophis. Apophis es una enorme serpiente que intenta comerse el sol a cada noche. Entonces Set defendió la raza humana y toda la tierra matando a Apophis. Entonces no es siempre malvado, pero la parte de malvada le queda bastante bien. Vamos a hoy hablar de la leyenda principal, bueno, disculpen, el mito principal de la historia de Egipto y el que más llamó la atención de todos los historiadores y en general de las películas y también las caricaturas. Ya vi varias versiones de este mito, más o menos aceptable y más o menos divertidas. Entonces, los cuatro dioses se habían combinado en parejas porque ya saben, no hay mucha gente, entonces si son cuatro de la misma edad, mejor que hacerse parejas, ¿no? Isis y Osiris habían creado pareja y Set y Nefti habían creado otra pareja. Entonces la pareja principal eran Isis y Osiris, eran los más fuertes y los más chidos. Claramente Set estaba tenía celos, ¿no? Estaba celoso. Entonces intentó arreglársela para poder matar a su hermano. Y para poder hacer esto, tuvo una gran idea que era organizar una fiesta. Organizó una fiesta, todos estaban comiendo y todo, estaban contentos. Y él había preparado un sarcófago. En realidad se parecía bastante a una caja. Y esta caja estaba bien hecha, hermosa. Y Seth tuvo la gran idea de decir, oye, ¿qué tal si entran en la caja uno por uno y vamos a ver a quién le podemos dar la caja? ¿Quién cabe ahí? Pues se lleva la caja, ¿no? Ah, sí, está bien. O sea, si hay un ataúd en una fiesta, lo último que yo hago es entrar en el ataúd, ¿no? Pero bueno, parece que Osiris era un poquito idiota. Y sí, llegó el turno de Osiris y cuando se puso dentro de la caja, Set dio una orden y todos sus compinches empezaron a cerrar la caja. Entonces su hermano estaba dentro del ataúd ya cerrado. Lanzaron al ataúd en el río, claramente el río Nilo, y una vez que estaba en el río, el dios se ahogó. No contentos, sacaron otra vez la caja y lo hicieron en pedacitos. Y luego, otra vez, no estaban contentos porque parece que no es tan fácil matar a un dios, ¿no? Estos pedacitos los distribuyeron por todo Egipto porque querían estar seguros que el cuerpo no regresara a vivir.
Entonces, claramente su esposa estaba bien desesperada, ¿no? Isis. Se puso a hacer lo único que podía hacer, o sea, recoger todos los pedacitos. Lo único que quería es tener otra vez el cuerpo de su esposo entero, ¿no? Por suerte fue ayudada por su hermana, que también era su cuñada, que es Neftis. Entonces, Isis y Nefti se fueron caminando por todo Egipto recogiendo todos los pedacitos. Y casi estaba completo, solo que faltaba un pedazo bastante importante, que era el pene. El pene de Osiris fue comido por un pez, que en Italia se llama pez gato, y desde ese momento los egipcios no comían ese pez porque se había comido el pene de un dios. O sea, tampoco era una comida tan fácil, ¿no? Es una comida intensa. Entonces evitaron comer ese pez, pero Isis logró encontrar también el último pedacito y ya tenía el cuerpo completo de su esposo. Lástima que estaba bien muerto. O sea, imagínate, hacer en pedazos una persona, distribuir sus pedazos por todo Egipto y luego esperar que todo se reconstruya. Ya habían pasado sus días y estaba completamente podrido porque el dios se había echado ya a perder, ¿no? Por el tiempo. Y Isis quería hacer todo lo posible para intentar devolverle la vida. Y pues sí, logró encontrar una manera de devolverle la vida teniendo sexo oral con esta momia. En realidad con este cuerpo que prácticamente ya estaba más que podrido, ¿no? Terminando, parece que sí funcionó y el cuerpo recobró vida. Entonces Isis, gracias a su arte, logró devolver la vida a su esposo. Claramente esta es la versión adulta. En la versión más inocente tenemos Isis, ayudada por su hermana y cuñada, ayudada por su hermana y cuñada Nefti, que logra hacer magia. Como les decía, la versión más adulta fue esa del arte de Isis. La versión más para niños es que Isis y Neftis, o sea, su hermana, se pusieron de acuerdo y con artes mágicas lograron resucitar a Osiris. Y Osiris de esta forma logró regresar a la vida. Lástima que el cuerpo ya estaba bien podrido. Por eso normalmente encuentran Osiris con su corona, esta es la corona típica del dios, y el cuerpo está completamente verde. Y siendo que ya estaba vivo, pero vivo, le dieron a comandar a la parte del más allá. O sea, él se volvió el dios de los muertos. Entonces, sí era parte de la vida, pero al mismo tiempo ya no podía regresar completamente. ¿De acuerdo? Una vez que quisieron insertar también Horus en este tipo de leyenda, lograron poner su historia mostrando cómo Set, que era el hermano que intentaba matar a Osiris, quería vengarse porque no pudo matar completamente a Osiris, ¿no? Por eso intentó matar a su hijo Horus. ¿Cómo hizo esto? Se transformó en un jabalí y como jabalí atacó a Horus, pero lo único que pudo hacer no fue matarlo completamente, pero le sacó un ojo. El ojo de Horus se transforma en un símbolo típico de vida y se representa normalmente en todas las tumbas. Es uno de los símbolos más fáciles de ver. Y esta colita que pueden ver abajo no es nada más y nada menos que la raíz del ojo, o sea, literalmente se lo sacó. Entonces se fue el ojo con toda la raíz, ¿no? Y esta representación del dios jabalí que ataca es algo típico de todo el Mediterráneo. De hecho, en Grecia se dice una leyenda similar cuando los dioses, que puede ser Apolo o puede ser Ares, el dios de la guerra, era celoso de Adón, que era el amante de Afrodita, atacó a Adón y esta vez sí lo mató, pero en forma de jabalí. Entonces, si quieren ver un paralelismo entre Egipto y Grecia, Set de Egipto puede ser representado por el dios de la guerra Ares en Grecia. Y los dos atacan en forma de jabalí. Claramente esta no es una coincidencia. Seguramente los dos mundos simbólicos se conocían y por eso hubo esta conversión entre un país y otro. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto fue solo para representarles una parte de la religión de Egipto. Conectado con la religión, claramente hay que hablar de la momificación.
Momificar es claramente un verbo que llega de la palabra momia, ¿no? Pero la momificación puede ser natural o artificial. Cuando se habla de momificación natural es cuando un cuerpo se vuelve eterno, logra parar el proceso de descomposición y así se vuelve algo que puede sobrevivir a los siglos. Ya sabemos que algunas partes del mundo tienen las correctas condiciones de humedad y calor, o falta de humedad y falta de calor, que permiten resistir a los cuerpos. Estamos casi seguros, no, quitamos el casi, estamos seguros que la momificación de Egipto, el proceso de momificación se hizo para intentar imitar a lo que estaba haciendo la naturaleza. Egipto tiene una condición perfecta de clima que permite a un cuerpo que si muera en el desierto y si los depredadores no lo encuentran, el cuerpo se puede volver fácilmente una momia. Y en las condiciones perfectas, o sea, dentro de grutas, en ese caso la momia es hermosa. Y se ve la piel, se ve los pelos y el cabello, se ve todo. Sabe muy bien que no solo Egipto está hecho con ese tipo de composición climática. Ustedes tienen un gran ejemplo en Guanajuato, ¿no? Tienen sus momias. También San Ángel aquí en México tiene sus momias. Claramente no son tan bonitas como las de Egipto. Tampoco tan viejas, pero algo es algo, ¿no? Entonces, el proceso de momificación artificial se hizo en Egipto claramente imitando el proceso natural. Las personas y los especialistas que hacían esto siempre creaban unos talleres cerca del río o cerca de un canal del Nilo. Esto porque necesitaban una gran cantidad de agua para todos sus procesos. El proceso completo duraba 70 días. Estos 70 días eran suficientes para terminar la tumba. Y ustedes dirán, calma, ¿qué albañiles tenían? O sea, 70 días completar una tumba. No, es poco, ¿no? Sí tienen razón, es casi nada 70 días. Pero tienen que saber que cada persona noble o faraón que intentaba pensar a su futuro empezaba a construirse la tumba ya cuando tomaba el poder o cuando una persona tenía un nivel suficiente de ganancia, hoy se diría salario, podía ya empezar a construir su tumba y así cuando llegaba la edad correcta, o sea, alrededor de los 40, porque no podían esperar de vivir mucho más que 40, ya su tumba estaba casi completa y de hecho la dejaba casi completa y las últimas partes se podían completar en 70 días. Es por eso que estos 70 días eran útiles. Se pitaba las últimas cosas, se hacían los rituales, llegaba al cuerpo y se cerraba. ¿De acuerdo? La primera cosa que hacían era sacar los órganos. El órgano más inútil de todos era el cerebro. De hecho, el cerebro se quitaba sin mucho respeto. Tenían un pequeño garfio en metal que entraba por la nariz. Esto seguramente lo saben. Es uno de los particulares más morbosos que siempre se cuentan en las escuelas. Entonces alguien metía este garfio en metal dentro de la nariz y sacaba el cerebro pedacito por pedacito, hasta que finalmente le quedaba vacía la cabeza. De hecho, los egipcios creían que la única función del cerebro era llenar el cráneo, literalmente. O sea, para ellos el cerebro es una masa inútil. Por eso lo sacaban en pedacitos y lo tiraban, ¿de acuerdo? Para ellos la parte principal era el corazón, pero podemos estar de acuerdo. O sea, cuando sufrimos mucho, cuando estamos muy contentos, la sensación está en el corazón. Si tienes una migraña, no es algo que dices, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, por eso no respetaban mucho el cerebro. Una vez que habían quitado el cerebro, ya la cabeza estaba hueca. Entonces empezaban a quitar también los órganos internos. Y esto se quitaba a través de un corte. Pueden ver aquí, el corte se hacía en el abdomen y el sacerdote o el especialista lograba sacar los órganos y los órganos tenían un tratamiento diferente por cada uno. Los órganos principales iban en 4 vasos, llamados vasos canopos. Los vasos canopos son representados por dioses menores, tienen cabezas bastante reconocidas, tienen un halcón, un mono, Anubis y una mujer. Y en esos 4 vasos iban los órganos que según ellos valía la pena guardar. Entonces tenían los intestinos, los pulmones, el estómago y el hígado.
Y ustedes pensarán, oye, ¿y el corazón qué? El corazón tenía un tratamiento diferente, se lograba laborar y se devolvía al tórax. O sea, el corazón se quedaba adentro, claramente después de momificar el corazón, porque si dejas el corazón adentro húmedo y todo, se pudre todo y ya valió, ¿no? Entonces había también que momificar el corazón por su parte y luego se regresaba dentro del tórax. Todos los demás órganos estaban adentro de estos vasos canopos. En la época más tardía, o sea, en la parte final de la historia del Egipto independiente, los órganos también se devolvían al cuerpo, pero los vasos canopos se seguían metiendo en la tumba. O sea, si ustedes abren una tumba de época tarda, si no tienen nada que hacer en el fin de semana, pueden abrir la tumba de época tarda, encontrarán los vasos canopos, pero adentro no hay nada, porque los órganos están adentro del cuerpo, claramente ya elaborados y todo, ¿no? Bueno, estos órganos claramente ya se consideraban importantes, pero querían ya reunirlos a su cuerpo. Después, el cuerpo se quedaba 40 días en Natron. Cuando yo era niño, era realmente un maníaco de Egipto y siempre me interesó qué diablos es este natron. El natron es una sustancia que se parece bastante a la sal. Es una componente mineral que se encuentra naturalmente en Egipto y se debe a lo que antes era un río en Egipto. Entonces, cuando se encuentra una vena de natron, donde se puede sacar el natron, es porque ahí había un río. Esta sal es súper importante porque el cuerpo se cubría completamente de natron y se quedaba ahí 40 días. En esos 40 días el cuerpo se deshidrataba completamente. Se dieron cuenta que el objetivo final es conservar bien el cuerpo, ¿no? Es que todo el cuerpo pueda sobrevivir y que al final, cuando se ponga en la tumba, el cuerpo sea ya algo eterno, que pueda sobrevivir a los siglos. Y se dieron cuenta que sí lo lograron. Hay algunos faraones que realmente parecen muertos hace 40 años y no 3500, ¿no? Y el natron claramente era muy caro y muy importante y había un comercio ilegal de natron falso. ¿Cómo sabemos esto? Porque algunas momias se pudrieron completamente. Entonces, esas momias, en algún punto de la rutina de preparación, hubo algún error y el error principal es no usar la sal correcta. Entonces, había también en esa época vendedores ilegales de natron y el natron que vendían no era natron, era sal de tipo diferente, tal vez sal de mar. No se reconoce fácilmente la diferencia, claramente si el especialista no era tan bueno, no lo reconocía completamente. Ponían todo bajo 40 días, lo ponían en la tumba, sellaban la tumba y el cuerpo empezaba a podrirse adentro. Y esta era la demostración que el natron que se usó era pésimo, ¿de acuerdo? Bueno, después de estos 40 días en el natron, sacaban el cuerpo y lo llenaban el abdomen de tejidos también con natron y con un poquito de lo que queda cuando se corta la madera. ¿Cómo se llama? Mm, ¿Mm? Bueno, acerrín, gracias. Después el cuerpo se embarraba con aceites aromáticos. O sea, el chiste final era que el cuerpo estuviera perfecto y hasta que tuviera perfume, ¿de acuerdo? A la fase final, cuando finalmente ya estaba completo el cuerpo, se ponían una placa de metal encima de la herida bueno, encima de la abertura que se hizo para sacar los órganos. Y esa placa tenía el ojo de Horus, ese símbolo que ya vimos antes. Entonces, llegamos que ya el cuerpo está perfecto, bonito, tiene su placa, y ya tenemos finalmente que ponerle las vendas y crear la momia como nosotros vemos en las películas, ¿no? Se usaba el lino para poder cubrir todo el cuerpo y esta era una fase súper delicada. Había que hacerlo muy bien y había que cubrir bien, había que hacerlo bastante apretado, que no se deshiciera cuando se ponía luego el cuerpo dentro del sarcófago. Y en cada capa de vendas le ponían unos amuletos. Los amuletos más famosos son los que siempre se encuentran en cualquier tienda que vende basura de tipo egipcio, de tipo egipcio. Por ejemplo, tenemos la columna Jed. La columna Jed representa la columna vertebral de Osiris. O el nodo Tit. El nodo Tit es
Es un nodo que tenía la diosa Isis en su cinturón. Y claramente el Ankh. El Ankh es la cruz de la vida para Egipto. Todos estos amuletos se ponían entre las vendas de la momia y al final terminaba que estaba cubierto de amuletos de protección. No solo, también se ponían frases mágicas para defender y para ayudar al pasaje hacia el más allá, ¿no? Bueno, cuando terminaba esta parte, empezaba el funeral verdadero. El funeral se hacía con sacerdotes que leían fórmulas para preparar al pasaje. Y adentro de la tumba se encontraba lo que es conocido como el libro de los muertos. Yo cuando era adolescente amaba todas estas expresiones porque todos somos bien morbosos, ¿no? Entonces el libro de los muertos parece algo súper inquietante, súper chido. En realidad fue una pésima traducción. El libro de los muertos es una traducción mal hecha del libro original que se llama Fórmulas de salida hacia la luz. Se dieron cuenta que si les dan un libro que se llama Libro de los Muertos, se espantan. Si es para la salida hacia la luz, parece un libro de autoayuda, ¿no? Entonces, esta era la fórmula que ellos tenían. Tenían un libro de autoayuda dentro de la tumba. ¿Y por qué todo esto? Porque ellos, una vez que llegaban al más allá, tenían que pasar por un tribunal. Anubis acompañaba al muerto, manita en manita, y llegaban hasta una báscula. En esta báscula se ponían a la izquierda el corazón del muerto, representado por una copita, y ahí estaba el corazón, y a la derecha una pluma. La pluma era la representación de la justicia. La justicia era una diosa que se llamaba Maat. La diosa Maat se reconoce muy fácilmente porque es una mujer que tiene encima de su cabeza una pluma, pues no es que haya mucha fantasía, ¿no? Entonces, esta báscula se necesitaba para ver si el corazón era más ligero de una pluma. Porque si el corazón es más ligero, significa que la persona no hizo muchas cosas malas y podía pasar. Si no lograba pasar, es porque el corazón era más pesado de una pluma. Y por eso aquí estaba un perrito llamado Amit. Amit es un monstruo que está hecho por partes, como un Frankenstein. Tiene la cabeza de cocodrilo, el cuerpo anterior de un león y la parte final de un hipopótamo, o sea que está bien hermoso, ¿no? Entonces, este monstruo estaba ahí y apenas se descubría que el corazón era más pesado de la pluma, él se tragaba el corazón del muerto y ahí petateaba por segunda vez. Porque sí, no hay salida de la segunda muerte. Eso era lo que más espantaba a los egipcios. Morir dos veces. Porque la primera muerte la aguantas, la segunda no, ya no hay esperanzas, de ahí no regresas. Pueden ver aquí el señor contador, el contador del más allá, era un dios que es el dios Tot. Tot se representa normalmente como un ibis, en este caso pueden ver la cara de ibis, o como mono. Los dos eran animales considerados inteligentes, entonces los dos representan el mismo dios de los escribas y de la sabiduría. Si pasaba la prueba, entonces Horus te acompañaba hasta la sala VIPs. Y la sala VIPs era la parte donde estaban Osiris, Isis y Neftis, porque se pueden dar cuenta que aquí Osiris está acompañado por su esposa y también su cuñada. Su cuñada pues es media esposa también, o sea, al final era un chisme enorme todos con todos, ¿no? Bueno, este era el objetivo final de los egipcios, sobrevivir a la muerte y seguirle con la segunda vida, ¿no? La cosa que tienen que pensar es que esta más allá estaba reservado solo a los faraones en la época antigua y lentamente se fue abriendo a todos los nobles y luego simplemente a la gente rica. ¿Qué le pasaba a los pobres? A los pobres no les importaba y tampoco nos importa al día de hoy. Entonces imagínense a Egipto. Entonces en ese periodo la gente claramente estaba preocupada de lo que había en el más allá. Pero si no tienes dinero suficiente para construirte una tumba, pues ay Dios, ¿no? Bueno, ahora pasamos a un tema un poquito más ligero, que es la familia. La familia en Egipto se componía cuando un hombre y una mujer iban a vivir juntos. Punto. No tenían gran boda, no tenían ninguna ceremonia, simplemente era suficiente vivir bajo el mismo techo para considerarse ya pareja casada. Y esto nos parece bastante extremo, pero de hecho no, si viven ya juntos es porque ya crearon pareja, ¿no?
Y en esa época se permitía la poligamia, había muchas mujeres con un único hombre. Esto se pensaba que fuera algo solo de los nobles, pero el papiro Mayer nos demostró que hasta en el pueblo había varios casos de hombres casados con dos o tres mujeres. Nos puede parecer una barbaridad, sobre todo si son unas mujeres, parece una barbaridad esto, ¿no? Si son hombres dicen, ¡ja! Órales. Pero esto parece horrible solo si lo vemos con una óptica moderna. Cuando tuve una clase de civilización islámica en la Universidad de Padua, el profesor nos explicó algo muy importante. La mujer en la edad antigua era un sujeto siempre débil. En la sociedad, la mujer que tenía alguna esperanza de vivir con bastante una vida decente era la mujer casada. Entonces, las mujeres que no tenían esposo, pues siempre eran frágiles y podían ser golpeadas por cualquier tipo de desgracia. Entonces, cuando un hombre se casaba con dos o tres mujeres, claramente tenía sus beneficios, pero en realidad lo estaban también defendiendo, porque estas mujeres pues, estaban bajo el mismo hombre y el mismo nombre de este hombre los defendía. Y no hay nada peor que en la sociedad antigua de una viuda o de una mujer que tiene hijos y que ya no tiene esposo, normalmente porque murió en guerra o por enfermedad. Esa mujer normalmente no aguanta mucho, termina prostituta o termina muerta. Por eso casarse con otro hombre y ser la segunda o tercera esposa, sinceramente no era la situación peor que le podía pasar, ¿no? Pero no tienen que pensar que la mujer de Egipto fuera algo débil. De hecho, entre las sociedades antiguas era una de las situaciones mejores para ser mujer. Tenemos papiros que nos demuestran que para poder casarse era suficiente un acuerdo entre el padre de la esposa y el marido, pero a partir de la época saítica, o sea, el periodo tardo de Egipto, cuando ya fue conquistado por una sociedad del norte, y era suficiente un acuerdo entre los dos esposos. Ya ni siquiera se necesitaba la aprobación del padre de la esposa. O sea, es algo súper moderno, ¿no? Además, la esposa podía mantener todos sus bienes y sus propiedades y el marido tenía que mantenerla porque ella no trabajaba. La esposa podía decidir si pasar en herencia a sus hijos algo o hasta podía quitarlos de la herencia. Entonces, si la esposa tuvo tres hijos y un hijo es canijo, no merece nada, pues a él no le va nada. Y esto lo sabemos desde los papiros. O sea, los papiros nos confirman de casos de mujeres que ya se sienten cerca de la muerte, hacen testamento, en el testamento dicen tú sí, tú no y tú poco. Y esto lo decide la mujer. No hay ningún otro lugar de la época antigua en donde la mujer sea tan fuerte. ¿Ok? Ahora pasamos a otro tema interesante que es la medicina. Heródoto, cuando hablaba de Egipto, lo llamaba país sanísimo y decía que en Egipto había un médico por cada enfermedad. Y esto sería el primer caso de especialización médica en la época antigua. Entonces, el primer país que tuvo especialización, un médico por cada tipo de enfermedad, fue Egipto. Pero hay que también cuidar lo que leemos en Heródotos. Muchas cosas que dice Heródoto son interesantes, pero muchas otras son pendejadas. Entonces, no sabemos muy bien cuál era la situación real de Egipto, pero algo sí estamos seguros. Egipto tenía una medicina más desarrollada respecto a los demás países. Esto se debe a un interés muy temprano a esta ciencia. Tenemos un faraón de la primera dinastía que se llama Aja. Parece uno que está haciendo sarcasmo, ¿no? Aja. Aja, que es el faraón de la primera dinastía, intentó estudiar la medicina y escribió también algunos textos. Pero la figura más importante de este tipo de campo es el visir Imhotep. La palabra visir es una palabra de origen árabe, claramente no es la palabra correcta para hablar de esta forma de este político. El visir es como decir el primer ministro, entonces era la persona más importante del país después del faraón. Este visir Imhotep vivió en la tercera dinastía entre el 2700 y el 2630 y fue al mismo tiempo médico, arquitecto y astrónomo. De hecho, se considera Imhotep el primer arquitecto de la humanidad, siempre hasta que se encuentre alguien más antiguo. Por favor, cada vez que yo digo algo de absoluto, tienen que considerar que la arqueología puede cambiar todo mañana. Entonces, mi frase vale hoy y mañana tal vez, ¿no? Entonces,
era un visir de la tercera dinastía y era el visir del faraón Dzoser. De hecho, Dzoser ya lo conocieron en la clase de Egipto porque hizo la pirámide escalonada. Y se piensa que Dzoser pudo construirla porque el arquitecto fue Imhotep. Entonces, la pirámide llamada de Dzoser tendría que llamarse pirámide de Imhotep. Y siendo que él probablemente fue el arquitecto, esto nos demuestra también la capacidad mental y matemática de este personaje que lograba calcular cómo poder construir este edificio por primera vez. Esta es la primera pirámide que se conoce de Egipto, ¿no? Su filosofía era bastante moderna, de hecho, su filosofía se concentraba sobre la caducidad de la vida. Según Imhotep, hay que vivir la vida a diario en su máximo valor porque no se sabe cuánto va a durar. Les dejo estos pasos que sí están en una traducción. Claramente él no escribía en español, escribía en egipcio, pero esta es la traducción en español. Todos aclaman al faraón, el buen hombre cuyo cuerpo está destinado a marchitarse, mientras que sus hijos están destinados a persistir durante mucho tiempo. Las divinidades desde hace algún tiempo yacen en sus tumbas y las momias de los hombres muertos hace mucho tiempo, lo mismo para ricos y pobres. Escucho las palabras de Imhotep, las palabras de Zedefort, quien dice, ¿qué es la prosperidad? Habla. En este caso, muestra cómo la muerte acecha y ataca a todos. Entonces hay que disfrutar la vida a diario porque no sabemos cuándo nos alcance, ¿no? Y además de ser filósofo y arquitecto, está famoso porque su conocimiento médico fue descubierto y analizado gracias al papiro de Edwin Smith. El papiro Edwin Smith se encontró, está escrito en hierático y habla de un papiro de la dinastía 18. Esta dinastía es de miles de años de diferencia respecto a Imhotep, pero es claramente una copia del papiro original en donde se hablaba de los conocimientos de Imhotep. Y está escrito en hierático. Hierático era la escritura cursiva de jeroglífico. En este papiro se encuentran todos los estudios que Imhotep hizo sobre las enfermedades y los análisis que hizo sobre los varios casos. Se encuentran estudios de 27 lesiones en la cabeza, 6 lesiones en el cuello, 2 fracturas en la clavícula, 3 traumatismos en los brazos, 8 traumas al esternón y costillas, un tumor, un absceso en el tórax, una lesión en el hombro y una lesión en la columna. Todo esto fue estudiado en este papiro. Nos damos cuenta que él estaba analizando caso por caso médico y daba en cada caso su respuesta, intentaba decir cuáles eran las prácticas que él hizo, si funcionó o no funcionó, y claramente estaba estudiando la manera de evitar repetir errores. Este es el procedimiento correcto para avanzar con la medicina. Tienes que analizar lo que hiciste, si el paciente se muere, lástima, pero intentamos evitar que se muera el siguiente, ¿no? Entonces, su manera de focalizar la medicina es muy moderna, considerando que estamos hablando de un hombre de hace 4.700 años, ¿no? Otra cosa que lo volvió famoso es la estela de la hambruna. La estela de la hambruna fue esculpida en periodo tolemaico y se encuentra en una isla llamada, ya no me acuerdo el nombre de la isla, pero en esta estela de la hambruna habla de una leyenda según de la época del faraón Dzoser. Dzoser estaba viviendo un periodo terrible por una hambruna que seguía golpeando su país. Entonces pidió ayuda a su visir Imhotep. Imhotep se fue a buscar responsable y se fue a buscar en los archivos y encontró que el responsable era el dios Khnum. El dios Khnum es el dios Chivo. Entonces sugirió al faraón de poder ir al templo de Khnum, poder hacer algunos sacrificios para que el dios se calmara. Hecho esto, la hambruna terminó. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Imhotep cuando ya estamos en periodo tolemaico? O sea, Egipto ya estaba bajo el dominio de reyes griegos. Porque Imhotep ya se había vuelto algo superior a un ser humano. De hecho, a la muerte de Imhotep, él se volvió lo que nosotros llamaríamos un héroe.
es un personaje que ya empieza a perder su contacto humano y empieza a crecer leyendas alrededor de él, y al final es muy difícil distinguir lo que él hizo realmente y lo que la leyenda está contando. Pero este semidios siempre conservaba algunos caracteres humanos. Por ejemplo, a diferencia de los dioses, no tiene ningún tipo de símbolo de poder en las manos, no tiene la barba que era típico de los dioses y de los faraones. Pueden ver que estaba bien pelón y estaba representado sentado. Él, durante todo el desarrollo de la civilización de Egipto, se encontró en esta situación de semidios, o sea, medio dios y medio humano, y se volvió un dios completo solo en época helenística, o sea, cuando ya los griegos habían conquistado el país en el cuarto y tercer siglo antes de Cristo. Y en esa época ya Imhotep se volvió un dios completo. Cuando los griegos conquistaron el país, encontraron una referencia entre el dios Esculapio y el dios Imhotep. Entonces dijeron, ah, mira, es el mismo dios de la medicina que tenemos allá. Cuando luego Hipócrates empezó a estudiar la medicina en Grecia, en la isla de Kos, ahí estaba estudiando lo que los egipcios habían dejado en los papiros y fue traducido claramente en griego. Entonces, todo el conocimiento científico de Egipto pasó a ser un patrimonio de todo el Mediterráneo oriental. Hablando de lo que sabían y lo que no sabían y lo que usaban. La medicina tenía un enfoque mágico y ritual, pero el estudio que tenía Imhotep de los casos se ve como estaba intentando tener un enfoque más científico. Usaban opiáceos para intentar anestesiar y fue probablemente Imhotep el primer hombre a descubrir el líquido cefalorraquídeo. Y también se intentaron desarrollar algunas artes diferentes. Por ejemplo, en ese periodo ya se estaban haciendo masajes para poder evitar que el dolor agarrara todo el cuerpo. Y los masajes parecían funcionar bastante. Tenían un buen conocimiento del esqueleto y sabían cómo administrar bien los traumas. Conocían también bien el sistema vascular y de las venas, pero creían que las arterias circulaban aire y no sangre. Poco conocida era la cirugía y esto es bastante raro. ¿Por qué? Porque pues, los egipcios se la pasaban cortando cuerpos, ¿no? Cuando un cuerpo necesitaba pasar al estado de momia, tenían que abrirlo, sacar todo. Entonces, nosotros suponemos que un cuerpo ya es bien conocido. En realidad la cirugía funcionaba solo muertos. Entonces, una vez que estaban muertos, o sea, era una autopsia, ¿no? Entonces este pueblo que se divertía cortando cuerpos muertos, al momento que el cuerpo estaba vivo, no podían hacer nada. Lo único que hacían bastante bien era amputar. Y lo triste era que no tenían anestesia, tenían unas drogas, pero las drogas no eran suficientes para desmayarte completamente. Entre las medicinas, entre las más frecuentes estaba la miel. La miel se usaba en casi todo, también como antiséptico. Y otra cosa que me sorprendió es el utilizar el opio y como sonífero. Y el sonífero de opio se utilizaba, pero no lograba alcanzar el desmayo completo para poder operar. Lo que me dio muchas risas es que usaban el opio también cuando había niños llorones. Entonces es algo que estoy de acuerdo. Si hay un chamaco que sigue llorando, darle un poquito de opio podría calmarlo, ¿no? El opio no era típico de Egipto, de hecho se importaba de la isla de Chipre. Otra cosa que conocían era el cannabis. El cannabis es típico de Asia Central y el cannabis se utilizaba para poder calmar la persona y se aplicaba por 3 vías: oral, vaginal o anal. Entonces, si quieren poner en obra este conocimiento egipcio, ya saben que pueden utilizar el cannabis no solamente por vía oral, ¿de acuerdo? Siempre hablando de medicina, necesitamos también nombrar otra mujer, la primera mujer médico, que fue Peseshet. Peseshet es una mujer de la cuarta dinastía, o sea, del 2600 a.C. Y hacía también la parte de partera, ayudaba a hacer nacer los niños. Sabemos de ella porque su hijo, en su sarcófago y en su tumba, la quiso nombrar.
No tenemos la tumba de Pesachet y probablemente nunca le alcanzó el dinero suficiente para construirla. Pero gracias a la memoria de su hijo, sí tenemos conocimiento sobre esta mujer, que fue la primera mujer médico. Siempre hasta lo que sabemos, no sabemos si hay mujeres médicos más antiguas, pero la arqueología nos confirma que la primera es del 2600 a.C. Y quisiera terminar a hablar de Imhotep enseñándoles unas fechas importantes. Eran el 31 de mayo, cuando se celebraba el nacimiento de Imhotep. El 27 de diciembre era la glorificación de su imagen. No sabemos lo que significa. Es un ritual que tiene que parecerse a algo parecido a la confirmación o algún ritual de pasaje de la adolescencia a la edad adulta. El 1 de julio era la muerte, el 7 de julio era el funeral, o sea que estamos justamente en el día de Imhotep, y el 19 de abril la deificación de Imhotep. Entonces, si hoy quieren beber algo, pueden tener ya una excusa. Si quieren beber unas chelas, pueden decir a su familia, oye, hoy es el día de Imhotep, por favor déjeme en paz, ¿no? Uno de los últimos trabajos que tuvo Imhotep era el de Keriheb. Keriheb es el primer sacerdote. El primer sacerdote lector tenía que hacer varios rituales. Y entre los rituales, uno de los más famosos es la de la abertura de la boca. La momia claramente representaba la muerte, pero los egipcios tenían que hacer unos rituales para devolverle la vida o para fingir que seguía con vida. Entre ellos, este ritual preveía que el sacerdote tenía que alimentar o abrirle la boca con una herramienta y tocaba claramente la momia y el sarcófago porque intentaba demostrar que la boca seguía abierta. Luego, con un poquito de agua, lograba darle humedad a los ojos para que intentara abrir los ojos. No sabemos si esto funcionó algún día, pero esto era el ritual que tenían que hacer. Y Imhotep, siendo que era sacerdote elector, tenía que hacerlo en su dinastía. Perfecto, esto para hablar de Imhotep. Y pasamos a la higiene. Los egipcios tenían ya en su cuenta que era necesario mantener el cuerpo limpio para mantener la salud más probable, ¿no? Y en este tipo de higiene se lavaban muchas veces las manos. Entonces, antes de COVID ellos ya se preocupaban de esto y se hacía la ducha a diario. Esto sorprende porque hay personas también en Europa que no se hacen la ducha a diario, ¿no? Y otra cosa, ellos no se preocupaban solo de la piel, sino también de la boca y los dientes. Para limpiarse boca y dientes usaban bicarbonato. Y siendo que no existía el jabón, ellos usaban unos detergentes de aceite para limpiar el pelo y las uñas. También respetaban los templos, porque exactamente como los musulmanes, antes de entrar al templo, ellos se quitaban la sandalia. Entonces, todo el país estaba lleno de arena y ellos intentaban evitar que esto invadiera cualquier lugar, ¿no? Ahora, hablando justamente de arena, vamos a hablar de lo que se come. La dieta de los egipcios. Los egipcios tenían muchísimos cereales, más por cantidad que por variedad. Y los principales eran la cebada, el trigo, la espelta y el sorgo. De hecho, Egipto fue considerado el granero del Mediterráneo por varias civilizaciones. Y cuando una civilización, un imperio, lograba conquistar Egipto, ya sabía que ya había logrado alimentar a todo su pueblo mientras tenía el control de Egipto. Esto vale por el imperio persa, luego por el imperio de los griegos, luego por los romanos. Cada vez que una civilización alcanzaba Egipto, todo el trigo y los cereales de Egipto se volvían alimentación de la capital de ese imperio. Esto se debe a la presencia del Nilo. El Nilo es lo que permitía una tal producción de cereales. Otros vegetales eran la cebolla, el ajo, los puerros, los frijoles, las lentejas y la lechuga. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dicen, mira que profesor Tam dijo que los egipcios tenían frijoles. Todos sabemos que México era el país de los frijoles. Y sí tienen razón, o sea, sí son bien groseros, pero sí tienen razón. Pero los frijoles de los que yo hablo se llaman frijol dólicos. Estos tipos de frijoles sí son de Egipto.
Y en Italia se llaman fagiolo dell'occhio, o sea, frijol del ojito. ¿Por qué? Pueden ver que el frijol tiene una parte que parece un ojito cerrado. Entonces, es un tipo de frijol de tipo mediterráneo y no tiene nada que ver con los frijoles de México. Cuando hablo de frijoles de Egipto, tienen que pensar estos, ¿de acuerdo? Bueno, además de los frijoles dólicos, tenían también calabazas, dátiles, higos, pepinos, asquerosos pepinos y melones. Y de todo esto se puede ver en esta foto. Y antes que me insulten otra vez, ya sé que las calabazas son de México, pero hay un tipo de calabaza que se conocía también en Egipto, ¿de acuerdo? Y en este sarcófago que pueden ver, se puede notar cuánto tipo de alimentos tenían. Aquí se pueden ver muy bien los higos, se puede ver una parte de carne, se pueden ver unas aves ya listas para cocinar y unos panes de forma redonda, triangular y cuadrada. El plato rico de los egipcios estaba compuesto por pan, cebolla, pescado, guarnición de ensalada, chícharos solo a partir del Nuevo Reino, o sea, en la fase final de Egipto, lentejas y como fruta tenían higos, dátiles y para beber, para bajarle, podían beber cerveza y vino. El vino era solo para los ricos, todos pero bebían cerveza, ¿de acuerdo? Pan y cerveza eran alimentos tan conocidos y tan utilizados que se usaban también como salario. Si ustedes trabajaban como obreros en Egipto, recibían como pago pan y cerveza. O sea, no es mucho, pero al menos de algo se alimentan, ¿no? El pan de Egipto era el pan blanco y que tenía levadura y era llamado jori. El pan con levadura es un invento que se atribuye a los judíos. Entonces, los judíos del área del Oriente Medio habían desarrollado este tipo de pan porque los egipcios originalmente comían pan sin levadura, ese pan bajito. Ahora, cuando se desarrolló el pan con levadura, no es que el pan sin levadura desapareció, simplemente se quedó a utilización ritual. Todos los rituales que se hacían con el pan usaban el pan sin levadura porque era el pan clásico, el pan de antigüedad. Y los sacerdotes no podían comer el pan con levadura porque se consideraba como demasiado moderno y no era algo que los dioses aprobaran. Y el pan claramente se quedó, el pan sin levadura claramente se quedó importante también por la religión de los hebreos y los judíos. Y lo vemos también en la celebración de Pesaj, que es la Pascua hebraica, ¿no? El pan se consumaba natural o se consumaba con grasa o con huevo o se ponían a endulzar con miel, fruta o con una marmelada de dátiles. Entonces, si quieren hacer un desayuno egipcio, pueden tranquilamente comer pan con marmelada de dátiles y ya pueden sentirse como faraones, ¿de acuerdo? Casi siempre en este pan se encontraba algo bastante asqueroso. O sea, se encontraban piedras, arena e insectos. ¿Por qué? Porque el pan se hacía en ambientes que no eran muy aislados. Llegaba el viento, transportaba arena, la arena entraba en todo. Y de hecho, esta arena provocaba graves problemas también a los egipcios. La arena arruinaba los dientes, entraba en los ojos, causaba conjuntivitis y en los casos peores llegaba a la ceguera por un bacterio. Entonces, lo que se ve arena del desierto está bien bonito, pero consumaba la vida de los egipcios. Y el plato nacional se llamaba ful medames. El ful medames es una sopa hecha de habas hervidas con aceite y aromas. Y la cosa curiosa es que todavía se puede comer. O sea, sigue siendo un platillo típico de Egipto, entonces si quieren pedirlo en un restaurante árabe, esto podrá ser algo curioso, ¿no? También el pescado era muy frecuente, se comía pescado muchas veces, y sobre todo cuando estaba conservado en salmuera. O sea, si el pescado no estaba fresco, lo ponían en una solución de agua y sal y de esta forma se conservaba más. Lo que me dio mucha curiosidad es que en algunos periodos del año el pescado no se pescaba. O sea, no era necesario pescar el pez, porque el Nilo cuando subía el nivel claramente invadía todos los campos y los terrenos se volvían fértiles. Cuando luego el río se retiraba, muchos peces se quedaban atrapados.
Entonces el pez no lo pescas, lo vas recogiendo directamente del piso. Es hermoso, ¿no? Y claramente ellos veían eso como un regalo del Nilo. De hecho, se dice siempre, el Egipto es un regalo del Nilo. Y claramente toda la gente de Egipto vive y come gracias al Nilo. Otro alimento que les encantaba se llamaba batarek, que eran huevos de pez secos. La sopa típica tenía muchísimas verduras y poca carne, y era a base de meloquia. La meloquia es una planta que se parecía a la espinaca. Por eso ven que esta sopa es de color verde. Entonces ellos comían muchísimas verduras, pero poca carne, poca proteína. Existían muchos tipos de aves de corral y de vacas, pero las vacas se usaban solo para el trabajo de los campos, porque las vacas eran sagradas. La carne que se comía siempre era carne de cabra, de oveja o de cerdos. Ovejas y cabras daban también la leche para hacer el queso. Y la carne se cocinaba también en un contenedor que existe todavía y se llama tajine. Este contenedor de tajine permitía cocinar la carne y pues, la cocción era en húmedo, entonces se guardaba bastante el jugo de la carne. Ok, la carne se preparaba en tres maneras. Se podía preparar hervida, rostizada o asada. Ellos tenían tres comidas al día. Desayuno, comida y cena. La cena era la más fuerte. El desayuno, por si quieren comer un desayuno a la egipcia, comían habas con ajo y limón. Parece bastante a una comida mexicana, ¿no? O sea, a ellos también les gustaba poner limón a todo. Al mediodía comían carne con verduras, normalmente con un pan de tipo pita, el pan que todavía existe. Y este pan se usaba como plato. Y además acompañaban todo esto con verduras frescas y fruta. Me paro un minuto hablando de este pan. Este pan que se usaba como plato no era algo típico de Egipto, era más algo mediterráneo. Se piensa que este sea el ancestro de la pizza, porque este pan plano que se usaba como plato y encima se ponía la comida, al final quedaba todo embarrado de jugo y se comía el pan, ¿no? O sea, literalmente se comían el plato. Esto es el concepto de la pizza. Claramente le agregaron otros ingredientes y ahorita nadie come lo que está encima de la pizza y después la base. Bueno, si no son animales, luego, si son animales pueden comerla como quieran, pero lo ideal de la pizza es comerla todo junta, ¿no? En Egipto, en cambio, ya podemos encontrar el ancestro de la pizza. Entonces pueden usarlo como anécdota si tienen una cena aburrida, ¿de acuerdo? Entre la fruta ya les dije que tenían dátiles, pero también tenían ciruelas, higos, granada, uva, almendra y nueces. Y la cena se hacía en el jardín. Claramente, bueno, los que tenían dinero tenían el jardín, ¿no? Y se comía bajo una tienda con carne rostizada y se comía con salsas y fruta. Esto es la comida completa por si tenían dinero. No usaban ni tenedor, ni cuchara, ni cuchillo, aunque sí existía el cuchillo. Se usaban las manos. Y para poder lavar las manos tenían unos platitos llenos de agua con los cuales podían limpiarse entre una mordida y la otra. La gente comía sentada en catres o sobre cojines. Solo en el Nuevo Reino llegaron en Egipto las sillas y las mesas altas. Cuando hablo de mesas altas, estoy hablando de nuestras mesas. O sea, no eran la mesita que está al centro de una sala normalmente, ¿de acuerdo? Otra cosa que acompañaba las comidas de los egipcios nobles eran bailarinas. Entonces, la cena tenía siempre música y bailarinas. Claramente ellos no tenían Netflix y esa era la diversión que tenían. Es como hacer una cena con teiboleras, ¿no? Entonces sí, los que tenían dinero cenaban bien. Ahora vamos a ver con qué acompañaban esto. Ya les dije que ellos bebían vino y cerveza, pero también tenían un licor de granada. Claramente esto era para los ricos. Los pobres comían carne muy pocas veces, siempre en ocasión de las fiestas. El cerdo era un animal muy conocido en Egipto, pero no se ve nunca representado. ¿Por qué? Porque los egipcios lo consideraban impuro y sucio. Porque el cerdo se asociaba a Set. ¿Se acuerdan? El dios malvado que intentó matar al hermano y a su sobrina, ¿no?
Bueno, el cerdo de Egipto era más similar al jabalí que el cerdo real y por eso se habla de animal agresivo. Otra excusa que encontré por qué se juzga de manera negativa el cerdo es que el cerdo no tiene la posibilidad de levantar la cabeza, no puede ver hacia el cielo, entonces por eso es un animal que está condenado a vivir en esta tierra sucia, ¿no? Entonces la carne de cerdo sí se conocía, pero nunca verán un cerdo en una tumba o en un sarcófago de Egipto porque se consideraba como negativo. Y cuando se habla de la comida de los pobres, esta era mucho más banal. La comida principal era pan y cebolla, nada más. Entonces la cebolla se comía cocida cuando la iba a acompañar algún tipo de carne, pero normalmente se comía a mordidas como si fuera una manzana. Entonces si quieren hacer una comida egipcia real, pues un bolillo y una cebolla y adelante. No, no les va a gustar mucho, ¿no? Pero para bajarle pueden beber cerveza, eso sí, porque la cerveza era algo que se usaba siempre, se bebía siempre y todos los pobres la podían beber. De hecho, era parte del salario, ¿se acuerdan que ya lo hablamos, no? Ahora ya hablamos del día de toda la comida de los egipcios, pasamos a la noche. Los egipcios no tenían cama. La cama no es un invento de Medio Oriente y lo que usaban para dormir eran unos catres. Y estos catres, donde ellos se ponían a dormir, se dormían en posición fetal, como los niños. Y pueden ver que tampoco tenían cojines, pero tenían estas súper cómodas cosas llamada apoya cabeza o reposa cabeza. Y esta reposa cabeza servía literalmente para poner tu nuca ahí y así podías dormirte, solo para que tu cabeza no tocara el catre. A proteger esta estructura y sobre todo a proteger los sueños de los egipcios era el dios más cagado de todos que se llamaba Bes. Bes en absoluto es el dios mío favorito de todos los panteones de todos los tiempos. Es un dios enano, gordito, peludo, con orejas grandes y que saca la lengua. O sea, es horrible, ¿no? Este dios Bes es lo que defendían las mujeres y los niños de los peligros y de las pesadillas. Entonces, si quieren dormir bien, tienen que ponerse un Bes en su recámara. Normalmente, Bes lo encontramos justamente en el reposacabeza, en la parte donde se podía apoyar la cabeza, ¿no? Bueno, entonces si quieren evitar pesadillas de ahora en adelante, pónganse un enano peludo en la recámara, posiblemente representación de Bes, y así pueden dormir tranquilos, ¿no? Otra actividad de la noche claramente era el sexo. Y ahora vamos a la parte final. Lo puse en los minutos finales, así si quieren alejar sus niños, infantes o si quieren desmayarse. Como damas del 800 ya pueden alejarse ahora del iPad, ¿no? Bueno, según el sexo de los egipcios, el único tabú que ellos tenían era la homosexualidad. No aceptaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero, como siempre, una cosa es la regla, otra cosa es la aplicación. De hecho, tenemos pruebas de al menos un faraón homosexual, que es el faraón Pepi II de la sexta dinastía, que era amante del general. Ahora, que se sepa de un general que era amante del faraón, esto no significa que él fuera el único, absoluto. Entonces, en este caso, la homosexualidad era un tabú para ellos, pero parece que era la única cosa que los limitaba. La traición era castigada de manera diferente dependiendo de cuánto grave era, de cuánto dinero tenía la persona y de cuánto se enojaba. Las penas empezaban como penas corporales, claramente recibían unos latigazos, multas, podían llegar al divorcio o a la fase final. Si una mujer está enojada con su esposo que la traicionó, lo único que quiere hacer es cortárselo. Y justamente se lo cortaban, o sea, la ley la apoyaba. De hecho, tenemos pruebas de castración a los hombres que eran traicioneros. ¿Y por qué les estoy enseñando estas imágenes con tres diosas? Simplemente porque esas son contenedores para penes. O sea, una vez que le cortaban el pene al hombre, el hombre dijeron, bueno, al menos por favor guárdamelo, ¿no? No lo tires al cerdo. Y justamente lo momificaban, lo ponían en su contenedor y ahí estaba, porque el hombre sabía que una vez que moría, se iba al más allá y ahí estaba otra vez entero y podía seguir usando su aparato.
No piensen que cada vez que encontramos este tipo de estructura es porque es un esposo traicionero. No, este tipo de estructura es también para los castrados, o sea, las personas que eran castradas para ser buenos servidores. Entonces, cuando una persona era castrada, le conservaban su pene porque sabían que en el más allá iba a usarlo otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, no despreciaban no despreciaban la desnudez, o sea, los egipcios nunca tuvieron problema con el cuerpo desnudo, ni de los hombres ni de las mujeres. Lo que se encuentra normalmente en las tumbas son mujeres, pero es porque la sociedad era muy machista. Pero las mujeres podían estar tranquilamente medio encueradas todo el tiempo. Egipto es un país muy cálido y no había un tabú sobre cuánta parte del cuerpo demostrar. Claramente el límite era probablemente el esposo, ¿no? Si se enojaba con su esposa. Y para poder mejorar su estética, también podían vestirse con lino y pasarse unos aceites para dar un efecto mojado. La mujer que se preparaba a hacer el amor se ponía una peluca. Esto nos puede parecer raro, pero para los egipcios la peluca era algo muy sensual. Entonces la mujer estaba completamente encuerada, pero con una peluca de pelo humano. De hecho, las pelucas que siempre se encontraron de los nobles están hechas de pelo humano. Y las pelucas era la única prenda que usaba la mujer durante el coito, durante la relación sexual. Usaban varios métodos anticonceptivos. Se conocen condones hechos de intestinos animales, se conocen cremas espermicidas y se conocen el diafragma. El diafragma era un tampón de lana que se mezclaba con miel, jugo de dátiles y pétalos de acacia. ¿Por qué miel, dátiles y jugo de acacia? No era para hacer sabroso el tampón. Era porque esta mezcla producía ácido láctico y el ácido láctico sirve para parar a los espermatozoides, o sea, le baja la velocidad. De esta forma lograba evitar el embarazo. Entonces, Egipto tenía varios métodos para poder evitar el embarazo o tener un hijo cuando ellos querían. Y entre las prácticas que tenían ellos, una de las piezas más importantes se encuentra en Italia. Y lo que están viendo en este momento se llama Papiro Erótico de Turín. No se llama así por casualidad, se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. En este papiro erótico se pueden ver una mujer y un hombre ya que tiene sus añitos, que están haciendo sexo con varias posiciones, pero esto también nos muestra que no era muy frecuente el misionario, o sea, la posición clásica para los europeos, decimos. El misionario era casi imposible porque ellos se acuerdan que no tenían cama. No teniendo cama no era muy cómodo, por eso la posición favorita era parados los dos. Y este papiro erótico es uno de los puntos más interesantes del Museo Egipcio de Turín. Y probablemente vale la pena visitar Turín también solo por eso, ¿no? Otra cosa que tenían era la posibilidad de seguir con el sexo en el más allá. Ya les dije que los hombres que perdían su pene querían conservarlo para poder seguir usándolo después. Y también se encontraron este tipo de mujeres o sustitutos de mujeres en las tumbas. Claramente, en el más allá, estas estatuitas se volvían mujeres reales, entonces tenían parejas sexuales en el más allá, y esto es porque para ellos, después de la tumba, seguía la vida, era una vida diferente, pero con todos los placeres que tenían también esta, ¿de acuerdo? Última nota para terminar bien la clase, los afrodisíacos. ¿Qué usaban ellos para ponerse calientes? Eran principalmente dos cosas que para nosotros son ridículas. Lechuga y cebolla. Nosotros cuando preparamos una ensalada, lo último que pensamos es hacer el amor. Es una comida bastante triste, podemos decirlo, ¿no? O sea, sin ofender a nadie. Pero para ellos, ensalada, la lechuga y la cebolla era lo máximo. De hecho, algunos sacerdotes tenían prohibido comer lechuga y cebolla porque no querían que se calentaran demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente vez que quieran seducir a alguien, pueden prepararlo en una ensalada y a ver si funciona o no. Y de todas formas, si no funciona, pueden decir pinches egipcios, por algo no le funcionaba a ellos tampoco, ¿no? Termino con una foto que puede parecerle rara y es una rara unión entre Horus, el dios egipcio, y un legionario romano.
Esto porque cuando terminó la historia de Egipto independiente, la sociedad de la cultura, la religión, todo lo que hace una sociedad humana, sobrevivió a la independencia política y se empezó a difundir por todo el Mediterráneo gracias también al Imperio Romano. Al punto que surgieron en todo el imperio cultos de tipo egipcio, mistérico o de culto de Isis, que los romanos no lograban parar. Y entre esos cultos, seguramente Isis tuvo la parte principal. Pero también los romanos no tenían ningún problema en incorporar varios dioses extranjeros también en su grupo de dioses. En esta imagen también pueden ver Horus vestido de legionario y nos enseña cómo Egipto no murió, nunca murió. Siempre se adaptó a sus ambientes, siempre se adaptó a la época, al punto que ni siquiera la invasión árabe logró destruir su identidad. Los habitantes de Egipto actuales saben que son los descendientes de esos antiguos. Entonces no tienen que pensar con melancolía esta civilización porque en realidad nunca desapareció, solo tuvo modificaciones, ¿de acuerdo?